Es el Messi del dolor, no lo duden. El dolor de fibromialgia, por definición, es un dolor generalizado. Ninguna patología no tratada de manera adecuada va a ser buena. Bienvenidos a Salud Pa' Vos, el podcast. Soy Camilo Gutiérrez y voy a visitar a médicos, especialistas y expertos para que hablemos de las enfermedades que tal vez tienes, porque el conocimiento es salud pa' vos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud Pa' Vos, el espacio donde visitamos a los especialistas para poner la salud en nuestros términos, en los términos de la gente. Hoy estamos con el doctor Carlos Restrepo, que es anestesiólogo, especialista en dolor crónico, especialista en dolor, y no solo eso, es referente latinoamericano en el área del dolor. Doc, hay que decirlo, ese tipo de cosas hay que decirlo. Me sentí como una especie como de Messi, ¿sí me entendés? Como un Karol G analgésico, Les voy a contar una cosa, es el Messi del dolor, no lo duden, y vamos a hablar con él hoy. Hombre, Cami, muchas gracias. Doc, una patología, para que entremos en materia, fibromialgia. ¿Qué es? Acosa a muchas personas esta patología, Sí. y es como difícil de entender. ¿Qué es la fibromialgia? Mira, la fibromialgia es un dolor que se denomina en este instante primario. Antes se denominaba dolor funcional porque no había ningún tipo de herramienta para poderla diagnosticar. Pero claro, no todo lo que se diagnostica tiene que ser fundamentado en una resonancia o en una tomografía. Pero cada vez se ve que esa patología como tal, pues digámoslo, tiene unas bases orgánicas, por así decirlo, amplificadas por elementos ambientales. ¿Qué quiero decir con eso? Cada vez sabemos, por ejemplo, que un porcentaje de personas con fibromialgia tienen cambios en los nervios pequeños, que se denominan fibras pequeñas. Las fibras motoras grandes y las fibras sensoriales más grandes no se ven afectadas en fibromialgia, pero esta sí. Por eso en ocasiones el dolor camina, ¿sí? Pero va muy pegado de la emoción. ¿Y por qué de la emoción? Me preguntaban ahorita, me decían que, fibromialgia es emoción. Y digo, pues sí, porque es que mira, las rutas del dolor descendentes son las mismas rutas del ánimo, son las mismas sustancias. Si vos le preguntas a alguien, oíme, la dopamina, ¿qué es? Ah, esa es droga, es una sustancia que tengo en el cuerpo, que es de bienestar, claro, pero está involucrada en mecanismos de dolor, lo mismo que la serotonina. Entonces podríamos decir, la fibromialgia es un dolor que aparece en distintas partes del cuerpo. Claro que sí, el dolor de fibromialgia por definición es un dolor generalizado, es un dolor musculoesquelético generalizado, no es localizado. Yo puedo tener un dolor en un hombro nomás y tener una sobreexpresión del síntoma. Esos síntomas sobreexpresados, que en ocasiones, digamos, no son dolorosos solamente, se denominan síntomas nociplásticos. Y eso es muy interesante tenerlo, porque no solamente el que se queja mucho tiene fibromialgia, no. El que se queja mucho puede quejarse por otras razones. El que está fatigado mucho puede estar fatigado por otras razones. Para hacer fibromialgia tienes que tener síntomas dolorosos y síntomas no dolorosos. Eso es muy importante. Y los no dolorosos incluyen trastorno del sueño, un sueño no reparador, fatiga diaria, mucho más allá de la que tu cuerpo pudiera tener en un día normal, y cambio en la concentración, con otros síntomas diferentes nociplásticos. De hecho, hay una serie de scores, puntajes, con los que diagnosticamos fibromialgia. Vamos al diagnóstico. Siento un dolor, hoy me duele una mano, mañana me duele el hombro, luego, digamos, puede ser incluso dolor pélvico que afecta mucho a las mujeres. ¿Cómo saber que esos dolores son fibromialgia y no son otra razón? Esa es una pregunta muy buena. Me caigo de un 15º piso y todo me duele. Tengo fibromialgia, no, tenés 30 fracturas en el cuerpo. Es muy diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como médicos de dolor es descartar lo que no es fibromialgia. ¿Sí? Yo tengo un dolor generalizado, entonces como todo me duele, tengo fibromialgia, no. Puede ser algo tan, digamos, parte del envejecimiento como una artrosis diseminada o algo pues muy severo como metástasis diseminadas que me da un dolor generalizado. Entonces, por eso lo primero es descartar lo que no es fibromialgia, ¿sí? Porque yo puedo tener múltiples generadores y también tener fibromialgia, ¿de acuerdo? Entonces, en esa compartimentalización, yo veo esto como una sopa. La sopa tiene un solo sabor, pero vos en la mente sabes qué elemento te estás tomando de la sopa, si lo alcanzas a diferenciar. Entonces, primero es descartar lo que no es fibromialgia, luego confirmarla con alguno de estos puntajes.
Estos puntajes son avalados por el Colegio Americano de Reumatología, por múltiples sociedades. Y eso, aunque no lleva a tener la severidad de la fibromialgia, nos lleva a decirle a la persona, tenés fibromialgia. Ya no como un elemento de descarte, sino como algo claro, patológico. Siempre, siempre, siempre nosotros descartamos lo que denominamos banderas rojas y es básicamente lo que te amenaza a vos. Tengo un dolor de espalda, pero no te encuentro pulsos y te encuentro algo pulsátil en el abdomen, tenés un aneurisma de aorta abdominal, eso te amenaza, es una bandera roja. Tengo dolor de cabeza, pero pierdo peso y tengo fiebre, tenés una infección severa y el neurólogo es el que debe estar contigo acompañándote. Entonces, digamos, en ese triaje, en esa toma de decisiones, digamos lo que es lo que primero debemos hacer, quitar las banderas rojas y lo segundo que hacemos siempre es quitar y ovalar las banderas amarillas y negras. Así se denomina en literatura, todo lo que es ambiental que pueda incrementar el síntoma doloroso. Doc, ahí hay una particularidad y es que entonces, por lo que usted nos cuenta, la fibromialgia tiene un tratamiento desde el diagnóstico como complementario entre diferentes especialidades. Es decir, si tienen fibromialgia, no van directamente al médico de dolor, sino pasan por el neurólogo, el ortopedista, en fin. El paciente con fibromialgia puede dar muchas vueltas, ¿sí me entiendes? Puede venir con múltiples especialistas y cada uno verlo como una especie de conito, Con su muy perspectiva. su propia perspectiva. Lo importante es saber que uno siempre se debe manejar multidisciplinariamente. En otras palabras, el reumatólogo, el médico de dolor, el fisiatra, psicólogo y psiquiatra se ameritan. ¿De acuerdo? Ahí hay un llamado importante para la gente que puede tener fibromialgia. Claro, El tema emocional claro, es válido, es real, es importante tenerlo en cuenta. claro, claro. Mira lo que te dije, las vías descendentes del dolor, que son las vías que nos modulan el dolor. Todos los días tenemos alguna sensación dolorosa que no alcanza a ser dolorosa porque mi cuerpo la modula. Estar sentado así puede ser incómodo si yo hago el doble de movimiento, pero normalmente no lo haría porque mis vías lo modularon. Esas vías tienen los mismos elementos que las vías del ánimo. Y ninguna patología dolorosa, ninguna, así sea la oncológica, por así decirlo, que es súper orgánica, deja de tener componente emocional. Por eso el concepto del dolor hoy es biopsicosocial. Y segundo, multidisciplinario para que sea más rica la experiencia en términos de alivio. Doc, hablemos del tratamiento. Ya está diagnosticado, tenemos fibromialgia. ¿Cómo se trata ese dolor que va deambulando por el cuerpo? Sabes que lo primero que hago yo es educación, pero no estoy hablando de educación en hábitos de vida, no. La primera educación que doy yo es para no estigmatizarte. ¿Sí? No tienes que estigmatizarte porque tienes fibromialgia. ¿Sí? Es que es una enfermedad de señoras o señores canzones. Pues digamos, entonces por eso yo ya soy fibromiálgico, porque soy un señor cansón. ¿Sí? No, no te estigmatices con la fibromialgia. ¿Sí? La educación es importante porque el ejercicio aeróbico tiene una gran cantidad de elementos que te ayudan globalmente en patología dolorosa. ¿Sí? Segundo, evaluar qué tanto los elementos amplificadores emocionales juegan un papel para que tengas un acompañamiento por psicología o por psiquiatría. Es fundamental eso, porque tercero, antes de pensar en un manejo farmacológico, ese manejo farmacológico generalmente está dado por medicaciones que llamamos neuromoduladores. ¿Sí? Algunos de ellos son antidepresivos. ¿Sí? Pero si tienes un trastorno de ánimo real mayor, el psiquiatra nos debe acompañar en esa toma de decisiones. ¿De acuerdo? Y por último, pensar que otros médicos nos deben acompañar. ¿Sí? No, tenés elementos de fibromialgia, pero creo que tenés un elemento inflamatorio, el reumatólogo. No tenés fibromialgia, claro, pero ese manguito rotador, yo creo que es quirúrgico. Le vamos dando todos al mismo tiempo. ¿Sí? Pero muy importante pensar en que no te estigmatices porque te digan fibromialgia. Y segundo, no te dé pena consultar porque crees que tengas fibromialgia. Porque frecuentemente se dice eso. Yo creo que tengo una fibromialgia. Pues yo soy el que te digo que tenés. Es como el paciente que tiene un trastorno de ansiedad y tiene dolor de estómago. Va donde el gastroenterólogo y le dice, es que creo que tengo un cáncer. No. El gastroenterólogo le dice, vení, evaluemos tu dolor abdominal con endoscopia y si encontramos lo que encontramos, bueno. Pero no creas que vas allá inmediatamente. Y nunca va a ser sinónimo de minusvalía. Hay que tratar esa minusvalía de sentirse, como dicen los americanos, pity, con lástima. Uno mismo y los que están alrededor.
digamos que luego de esa fase sí ya empiezan los medicamentos. Claro, ¿Hay es más, medicamentos e intervenciones también? claro, mira, incluso hay algo que es muy interesante. Los medicamentos los podemos usar desde el principio o darle un paso al tiempo, porque no necesariamente yo voy a ver un paciente con fibromialgia o un paciente con dolor de rodilla en el que no más necesita hoy la terapia física. Puedo verlo en el momento que necesites el reemplazo de rodilla y mandarlo donde el ortopedista o hacer algo yo. Tuve un paciente ayer de 97 años, una rodilla muy comprometida, que lo manejo con bloqueos cada 8 meses. ¿Sí? Obviamente no lo voy a mandar donde el ortopedista para operarlo, pero si tiene 50 años y de pronto tiene una vida muy activa, puede que lo que haga yo sea muy puente. Entonces, lo mismo que en fibromialgia, dependiendo del momento que tenga el paciente, puedo yo comenzar con terapia farmacológica, nunca dejándome olvidar el resto de elementos. En la terapia farmacológica, algo que frecuentemente hacemos son terapias de infusiones, infusiones medicamentosas, como lidocaína, como magnesio y en ocasiones ketamina, para llevarte a un punto como más bien cero y comenzar desde cero de nuevo. Los bloqueos en fibromialgia, que digamos que es parte de lo que hacemos en intervencionismo y en medicina del dolor, el fibromiálgico sin ningún tipo de manejo de apoyo es el mejor candidato para un bloqueo incluso, pero nunca está contraindicado un bloqueo en la persona con fibromialgia. De hecho, algunos pensamos que si hago un bloqueo para un hombro, pues cuando digo un hombro para una patología de hombro, en alguien con fibromialgia, si callo este dolor, las vías dolorosas se dejan de alimentar y deja de haber una sobreexpresión dolorosa. Entonces, digamos que es muy personalizado y tenemos incluso, no lo decimos de manera experimental porque ya no son experimentos, terapias muy avanzadas. De hecho, este año, en compañía de un reumatólogo, vamos a comenzar a realizar de manera más formal el uso de una tecnología que se llama estimulación magnética transcraneana para fibromialgia, ¿sí? Como parte de lo que le podemos ofrecer. Hay muchas posibilidades, hay muchas vías. La invitación es a las personas que tienen ese tipo de dolor a consultar multidisciplinariamente, que ese puede ser el camino de diagnóstico, de tratamiento y de atención del dolor. Doc, vamos a terminar con una sección que se llama Lo que cree la gente. Yo le voy a hacer una pregunta y usted me responde de una manera lo más rápida posible y corta. Perfecto. 1. ¿La fibromialgia es un dolor de señoras o ¿De de señoras? mujeres? Ah, sí, soy de señoras y de señoras locas. Eso cree la gente en la calle. Uf, ¿Es verdad? totalmente. Claro, yo no quiero ser como mi tía, pero puede que es que tu tía nunca ha tenido un manejo adecuado de fibromialgia. O puede que tenga otro elemento doloroso más un trastorno de ánimo. Entonces, eso es lo que la gente ve como fibromialgia. ¿Sí? No, no. Es como decir la palabra cáncer. Cáncer no es muerte. Le puede dar a cualquiera. Eso es el segundo punto. La fibromialgia solo le da a las mujeres. No, a los hombres también. A los hombres también. Y sabes una cosa muy interesante. El COVID, desde el punto de vista fisiopatológico, esa palabra enredada quiere decir desde las bases científicas de la enfermedad, nos da una ventana muy interesante para entender los síntomas no dolorosos de la fibromialgia. Fatiga, sueño no reparador, una molestia generalizada, incluso cambios neurológicos. En otras palabras, eso le demuestra, y yo lo pongo en una presentación que le hago al paciente con fibromialgia de 1 minuto, que esos elementos por COVID, claro, porque es como por COVID, entonces no hay problema, pero si me los invento yo, que es lo que cree la gente, si son problemáticos, no, los tenés simplemente, y en el buen sentido de la palabra, así como el paciente con diabetes no se inventa que se le queman los pies, no, tiene una polineuropatía diabética. Y por último, es incapacitante. La gente cree que es un dolor, pero que no te incapacita. Sí, yo pienso que puede llegar a ser incapacitante, como cualquier otro cuadro doloroso. De hecho, ¿sabes una cosa? En el 2005-2006 se hizo una encuesta económica en Estados Unidos mostrando que la patología dolorosa era más costosa que el SIDA y la patología cardiovascular combinada, porque el dolor SIDA en alguien activo es manos caídas. Entonces, claro que puede llegar a ser incapacitante. El dolor es muy complejo en términos de no verlo nomás como un ay o un número cuando te duele de 0 a 10, sino lo que te decía, biopsicosocial, cómo se comporta eso en tu día a diario y en tu entorno. Ninguna patología no tratada de manera adecuada va a ser buena. Doc, muchas gracias. No, gracias a vos, Omekami. Ahí está Salud para Vos, un nuevo capítulo donde visitamos a los especialistas para llevar la salud a cada uno de nosotros en nuestro lenguaje.
los invito a que nos dejen preguntas en los comentarios de estas publicaciones en Spotify, en YouTube, en las redes sociales. También van a encontrar el perfil del doctor Carlos Restrepo y seguimos conversando, seguimos visitando especialistas. Un abrazo. Salud Pavos.